Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy le voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Estamos continuando con esta serie titulada Espiritualidad Cuántica. Hoy día aprenderemos este tema. Peligro. La mente es el campo de batalla cuántico. Una vez más recordemos que la física cuántica es el estudio de las cosas tan pequeñas que no las podemos ver. No obstante, todo lo que vemos es hecho por estas partículas subatómicas. Por eso decimos que ahora es mucho mejor entender este pasaje que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escuche bien, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces esto requiere una fe cuántica. Si nosotros llegáramos a comprender esto y cómo opera la realidad espiritual, comenzaremos a proteger nuestra mente de los ataques del maligno. Anteriormente hemos enseñado que tenemos una mente cuántica y que nuestra mente es el campo de batalla espiritual cuántico, porque no podemos ver con nuestros ojos ni a Satanás ni a sus demonios. Veamos estos pasajes de la Biblia para entender con qué facilidad Satanás, conocido como el adversario, el enemigo, siembra en nuestra mente cosas que no queríamos decir, incluso a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Miren este pasaje que es muy ilustrativo. En 1 Crónicas, capítulo 21, del 1 al 4, así dicen las Santas Escrituras. Y se levantó Satanás, el adversario, contra Israel e incitó a David, incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab era el general del ejército de Israel, y a los jefes del pueblo: y contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráeme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab le dijo: añade el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha él de ser motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Y salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y al estudiar la Biblia y al continuar, sabemos lo que pasó. A pesar de las advertencias del general del ejército de Israel, Joab, David actuó neciamente. No le hizo caso y pagó las consecuencias. Porque lo que hizo David desagradó a Dios y hirió a Israel. Y usted se preguntará: ¿es malo hacer un censo? Recuerden que, hermanos, Dios en todo tiempo protegió a Israel. Él era su comandante en jefe. Cuando David quiso contar el número, estaba diciéndole a Dios: no te necesito, yo quiero saber cuántos soldados tengo a mi disposición. Y eso no le gustó al Señor. Entonces Dios le habló a Gad, el profeta de David, y le dio este mensaje: esto dice el Señor: te doy 3 opciones, David. Escoge solo una de ellas. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, ¿no?, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación a toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió, dijo el profeta Gad. Ahí recién David se dio cuenta de lo que había hecho. Con angustia le dijo al profeta Gad: mejor yo caiga en las manos del Señor, en las manos de mi Dios, porque su misericordia es muy grande, y que yo no caiga yo en manos humanas, en manos de mis enemigos. Entonces el Señor mandó una plaga y como consecuencia, escuche bien, murieron 70,000 personas. Finalmente, en su misericordia, Dios desistió de no seguir destruyendo al pueblo de Israel. Y uno se pregunta: ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué 70,000 hombres inocentes tuvieron que morir? Por una decisión de su líder, una decisión de su rey, y por su terquedad. Pero, hermanos, al leer este pasaje podemos comprobar que el verdadero culpable no era David, fue Satanás, porque él incitó a David, usó su mente para su perverso objetivo. La Biblia dice que Satanás incitó. Entonces, esto nos lleva a entender lo siguiente: Satanás incita a hacer lo malo,
Y esta palabra en hebreo es sud. Escuche lo que significa: persuadir, seducir, aigionar, estimular, instigar, presionar, apremiar a hacer algo. También vemos que Satanás usa a los líderes para que las consecuencias sean más dañinas. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, como está escrito en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Hay que orar por los gobernantes, por los reyes, por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Hermanos, para que haya paz en nuestra tierra debemos orar por las autoridades. Sabemos que estamos viviendo tiempos de corrupción, cuán importante es orar por ellos. También quiero decirle a los amados padres: ustedes también son los líderes de su casa, los líderes de su hogar. Por lo tanto, el maligno también los va a incitar a hacer lo malo. ¿Para qué? Para dividir, para destruir su familia. La Biblia dice, hermanos, que Jesús en Juan 10:10 dijo lo siguiente: el ladrón no viene sino a robar, hurtar y destruir. Él viene a robar, matar y destruir. Por lo tanto, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo opera Satanás? Él y sus demonios siembran pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y acá, ojo, preste atención a esto: no le importó cuán ungido estaba David, ¿no? Su mente fue capturada. Es como cuando se hackea una computadora, ¿no? Y produjo mucho daño porque 70,000 personas murieron. Por ello Dios tuvo que enviar a un mensajero, ¿no? Para que reaccione y se diera cuenta de lo que había hecho. Debemos entender lo siguiente: toda mala decisión va a acarrear consecuencias. En este caso, David tuvo que apelar a la misericordia de Dios y aprendió, porque no rechazó lo que le dijo el profeta de Dios, el Gad. Y así, cuando usted hace algo malo, Dios va a enviar a alguien, una persona, el pastor, un mensaje, un compañero, un amigo, un hermano, una hermana, le va a decir: estás haciendo mal. Y si usted se humilla ante Dios, va a alcanzar misericordia. Tal vez usted piense que esto solamente sucedió en el Antiguo Testamento, pero ahora sí veamos lo que ocurrió con el apóstol Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 21 al 33, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo comentó Jesús con sus discípulos. Entonces, uno de ellos, los discípulos, Pedro, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, lo comenzó a exhortar diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y parece razonable lo que dice Pedro, parece que está bien, el ministerio ha crecido, mucha gente lo está siguiendo, hay sanidades, hay milagros, todo está bien, ¿por qué tienes que morir? Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué vio Jesús? Vemos que Jesús no exhortó a Pedro, sino a Satanás. ¿Y por qué? Porque Satanás había capturado la mente de Pedro y realmente quería destruir su llamado, su ministerio, tal como se comprueba más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 31 al 34, donde dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estás pedido por el diablo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque, hermanos, el diablo viene a zarandear a los hijos e hijas de Dios. Y él le dijo: Señor, hizo el problema de Pedro. Señor, inmediatamente él contesta: dispuesto estoy contigo a ir no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Amén.
tú me negarás 3 veces, ¿no? Y hermanos, ¿qué ocurrió con Pedro? Pedro era inmaduro en la fe, era muy impulsivo, contestaba rápido, sin pensar. ¿Y qué pasó con Pedro? Efectivamente, cuando Jesús en el huerto de Getsemaní fue llevado por los romanos, y cuando le preguntaron si él también era de sus discípulos, él lo negó 3 veces. Y esto provocó que Pedro llorara amargamente. Pedro se sintió morir de tristeza por haber negado a su Mesías, al Maestro. Y eso pasó hasta que Jesús lo restauró. Hermanos, debemos tomar muy en serio estos ataques cuánticos porque son invisibles, no los vemos. La batalla espiritual está en nuestra mente cuántica, se libra una feroz batalla allí. Y esto es muy importante porque en el libro de Proverbios 23:7 dice: por el cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como se hacen los pensamientos que tú tienes, eso eres. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera: pues como piensa dentro de sí, así es. Todo lo que nosotros nos disponemos a hacer tiene que pasar primero por nuestra mente. Es decir, que toda acción es premeditada, en el sentido que antes de llevarla a cabo, esa idea buena o mala anduvo rondando por nuestra mente. Nuestra mente cuántica, nuestros pensamientos son el primer campo de batalla espiritual, porque el enemigo envía sus dardos de fuego para acabar con nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros permitir que esos dardos de fuego incendien nuestra vida o que simplemente lo apaguemos con el río del Espíritu Santo de Dios. Es imposible no pensar en un momento en algo malo, pero lo que sí es posible es eliminar esos pensamientos de nuestra mente. Alguien dijo: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. ¿Cuántas personas se sienten mal porque en su mente hay pensamientos malos, lujuriosos, pecaminosos, odio, rencor, maldad, resentimientos? Y es que por nuestra propia naturaleza caída hay una tendencia hacia el mal. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 2:16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos aprender lo siguiente: nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser está en relación directa con nuestros pensamientos. Si tenemos una mente negativa, nuestra vida será negativa. Si tenemos una mente depresiva, temerosa, angustiada, conformista, así también será nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña que se libra una feroz batalla dentro de nuestro ser interior, en el interior de nuestra mente. En 2 Corintios 10, del 3 al 7, según la Biblia latinoamericana del 95, dice: humana es mi condición, pero no es así mi combate. Mi combate es espiritual y es cuántico. Nuestras armas no son humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia en cuanto contemos con la total obediencia de ustedes. Miren las cosas cara a cara. Si alguien dice pertenecer a Cristo, piense lo siguiente: si Él es de Cristo, lo soy yo también yo. Muchos cristianos no están teniendo una vida victoriosa porque todavía tienen fortalezas mentales en sus mentes, en sus corazones, que impiden que la vida de Cristo se manifieste en ella. Tampoco pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego hasta que caen esos muros de su corazón. Debemos entender que la palabra fortaleza en griego es okoruma, que significa fortificar, defender vigorosamente, algo que encierra, guarda y protege lo que está dentro, aislándolo de lo que está afuera. Entonces, fortaleza mental es cualquier patrón o idea, ideología que gobierna la mente de un individuo y que influye radicalmente en sus tomas de decisiones. Mientras más servimos al Señor, más debemos darnos cuenta de lo vital que es cuidar nuestras palabras y nuestros pensamientos. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él manda la vida, dice el Señor. La decisión está en nosotros. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Delante de nuestros ojos está la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
escoge, dijo Moisés. ¿Escoge qué cosa? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que te vaya bien en la vida, escoge la bendición. Escoge a Jesucristo. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado de la palabra? En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestros pensamientos se vuelven palabras, por tanto, escogen palabras que generen vida abundante. Hoy quiero darle algunos tipos de mente que necesitan ser liberadas. Mentes dubitativas. Son esas personas que siempre están dudando. Un día dice una cosa, mañana dice otra cosa. Dice la Biblia que el que duda no consigue nada de Dios, siempre dudando. Mentes errantes, van de aquí para allá, nunca están quietos. Es el espíritu de Caín, igualito que Caín, errantes. Hay las mentes incrédulas, aquellas que niegan la fe, que niegan al Señor, que niegan los milagros, que niegan las señales del Señor. Hay mentes negativas, aquellas que siempre están, les es más fácil creer lo malo que lo bueno, siempre están enfocadas en lo malo. Hay mentes acusadoras, esas mentes que siempre están juzgando, están criticando, nunca ven el lado bueno de las cosas. Hay mentes pasivas, tan pasivas que se les pasea el alma. Todo el mundo se le viene abajo, pero siguen cruzados de brazos. Hay mente evasiva, al primer problema huyen, o meten la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. No quieren enfrentar los problemas. Hay mentes orgullosas que creen que todo lo merecen, que todo el mundo gira a su alrededor. Hay la mente figuretti, que se mueren por figurar. Siempre quieren aparecer en los primeros planos y hasta roban el crédito a otras personas. Aprendan lo siguiente. La generación de Israel, aquella que salió de Egipto, la que no pudo entrar en la tierra prometida, vagó por 40 años en el desierto. Dicen los estudiosos bíblicos que de donde estaban hacia la tierra prometida, máximo le hubiese costado 10 días. Pero a causa de su incredulidad, como dice la Biblia, a causa de ser incrédulos, no entraron a la tierra prometida. Para estas personas el desierto no solamente estaba afuera, también lo estaba en su mente. Tenía un modo de pensar completamente equivocado, por lo cual su vida nunca dio frutos. Las características de esta mente desértica son las siguientes. Ellos piensan que otro lo haga por mí. No estoy dispuesto a asumir ninguna responsabilidad. Por favor, que sea lo más fácil. No me gusta lo difícil. No estoy dispuesto a luchar ni a pagar el precio por lo mejor. Me conformo con ser mediocre. ¿Cuántos? Eso me hace recordar a la generación actual ni trabajan, ni estudian, y ahora ni siquiera se quieren casar. Nada quieren hacer. Otros son renegones, pesados, tercos. David se puso terco, no voy a cambiar. Y a pesar que saben que están haciendo mal, continúan en su terquedad. Otros dicen, sí, puede ser que mi forma de ser no es la correcta, pero no es culpa mía. Así nací, soy tan infeliz que doy lástima. Y otros dicen, no soy digno de recibir las bendiciones de Dios, y la lista sigue para adelante, la lista es larga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos entonces destruir estas fortalezas mentales? ¿Cómo podemos vencer en esta batalla espiritual cuántica dentro de nuestra mente? Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de todo aquello que nos impide orar con libertad. Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero yo debo reconocer mi falta, debo reconocer que estoy equivocado, debo reconocer que somos humanos, que estamos susceptibles a equivocarnos y a fallar. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Lo segundo es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. ¿No está escrito en Josué? No apartarás de tus ojos esta palabra, la meditarás de día y de noche, se la contarás a tus hijos. Hermanos míos, hoy por la rutina de trabajo, el cansancio, todos se olvidan de estudiar la palabra del Señor. No la toman en cuenta, pero es la palabra la que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. La tercera cosa, lo hemos enseñado hace poco, humillémonos delante del Señor. ¿Qué cosa significa eso? Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Humillarse es adorar a Dios.
Uno se postra delante del Señor y se conecta con el Dios viviente. Y al humillarte delante de Dios, el Señor dice, hermanos, que de lejos está el soberbio, pero Él está junto al quebrantado de corazón. Cuando tú te quebrantas y buscas al Señor y te humillas y reconoces la necesidad de Dios, entonces esas fortalezas mentales como los muros de Jericó se caen. Finalmente, cuarta cosa, intercambiando las fortalezas por los pensamientos de Dios. El lenguaje del mundo, me voy a morir, y la Biblia dice, no morirás, sino que vivirás. Estoy débil, diga débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. No puedo, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, hay una oposición entre el lenguaje del mundo y el lenguaje de Dios. Por eso la Biblia dice que cambia esas fortalezas mentales negativas por las fortalezas de Dios. Y tu vida te irá bien. Dile al justo que todo le irá bien. Ahora, debemos comprender que este proceso no es inmediato, tal como está escrito en Deuteronomio 7:22, que dice, y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No se angustie si usted no cambia de golpe, es progresivo, pero una cosa sé, dice Pablo, vamos hacia adelante, hacia la perfección, dijo Pablo. Dejando lo de atrás, vamos adelante hacia la perfección. Y dice, no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ahora, la decisión es tuya. No te rindas y obtendrás la victoria. Amados hermanos, qué importante es impedir que Satanás no produzca daño en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. No dejemos que Satanás siembre esas malas semillas en nuestra mente y que cometamos hechos de los cuales después tengamos que llorar y arrepentirnos. Te invito a hacer una oración con fe. La Biblia dice que, hermanos, vistámonos de toda la armadura de Dios. Y dentro de esa armadura está el yelmo de la salvación, el casco, para proteger nuestra mente. Para que en esa batalla, cuando golpeaban las espadas o venían los dardos de fuego, caían sobre los cascos y no pasaban y no los mataban. Oremos delante de Dios. Te invito a hacer una oración conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos. Me presento ante ti como una carta abierta, todos lo sabes. No hay palabra que tú no conozcas, Señor. Antes que salga, tú ya lo sabes todo. Te pido perdón por mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Examina mi corazón, examina mi mente y quita de mí toda fortaleza del diablo, todo pensamiento malo. En el nombre de Jesús, cuídame, Señor, cuida mi mente, cuida mis ojos, cuida mis oídos. Protégeme, Padre. Que tu Espíritu Santo que mora en mí me ayude en todo esto. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que resucitó al tercer día, que predicó el Evangelio y por predicar la verdad fue llevado a una cruz y en esa cruz dio su vida y su sangre para borrar todos mis pecados. Hoy confieso a Jesucristo una vez más, mi Dios, mi Señor, mi libertador, mi Salvador. Por fe soy una nueva criatura y ahora me he visto de toda la armadura de Dios y me cuido de todas las acechanzas del maligno, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tu bendición sea sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios que guarda nuestras entradas y nuestras salidas. Quiero terminar con este pasaje que está en Efesios 4, versículo 23, que dice, según la versión viviente, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que sea el Espíritu Santo el que renueve nuestros pensamientos y las actitudes. Tengamos actitudes que inspiren a otros. Una vez más, le pido que comente este mensaje en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, que comparta con aquellas familias que no conocen al Señor y siga apoyando económicamente nuestro ministerio para que sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos.